los hermanos de la Iglesia Vida Nueva y hermanas, los bendigo en esta mañana de escuela dominical. Bendigo a los hermanos y a los pastores del Dios viviente en el nombre de Cristo Jesús. Hemos cantado, hemos glorificado el nombre de Dios y ahora entramos a la parte de la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 11. Lucas, capítulo 7, verso 11. Leo la palabra de Dios y dice la palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La gloria de Dios. Bien, amados hermanos, hemos hablado mucho de este mensaje. Ahora poco hablé de este mensaje, pero nuevamente se vuelve a tocar este mensaje, y hoy más profundo. El Señor ha permitido que vaya más profundo. Entonces, hablar de este tema es muy importante también. Esto es algo que pasó, que puede volver a pasar nuevamente, porque Jesús no cambia. Él fue, sigue siendo el mismo. Fue para aquella generación y hoy es para esta generación también. Dice la palabra de Dios que acompañaban a Jesús muchos de sus discípulos. Pero también registra la palabra de Dios que había también allí una gran multitud con él, que le seguía. Como en aquella época, dice la palabra de Dios, Jesús entró a la ciudad. Como hoy, Jesús ha entrado a esta ciudad, Valledupar. Ha entrado a tu hogar, a tu familia. Ha entrado a la iglesia Vida Nueva. Pero registra la palabra que cuando él llega a la puerta de la ciudad, dice que
llevaban a un difunto a enterrar. Hermano, quiero decirles, transmitirles que Él llegó a esta ciudad con un propósito, como en aquel tiempo. No llegó por llegar, llegó con un propósito. Yo quiero decirte en esta mañana, hablarte en esta mañana. No es cualquier persona, no es cualquier hombre, no es cualquier profeta. Escuche, con Jesús estaban muchos de sus discípulos, dice la palabra, pero también con Él estaba una gran multitud. A estos discípulos que seguían a Jesús y una gran multitud que seguían a Jesús. Estaban bien, no estaban enfermos, no tenían necesidad, nada les faltaba, porque tenían a Jesús. Escuchen, y aquí se marca una diferencia. Cuando Jesús llega a la ciudad, encontró un hecho lamentable. Había mucha gente, dice la palabra de Dios. No hay discípulos, no hay nada de Dios. Solo mucha gente con un muerto entre manos y una madre con dolor, llanto, lamentándose, dolor, desconsolada, sin esperanza, a enterrar a su único hijo, quizás donde ella había puesto sus sueños. Y hoy esta mujer los llevaba a enterrar. Pero dice la palabra de Dios que Jesús la vio. Hermano y hermana, Jesús, así como vio a esta mujer, así te ha visto a ti en la condición de vida en que tú estás. Y solo hubo una palabra de Jesús para ella. Y solo en este tiempo hay una palabra de Jesús para ti. ¿Sabes qué le quiso decir Jesús cuando le dijo esta palabra? Únicamente le dijo: no llores. ¿Qué le estaba transmitiendo Jesús allí en ese momento? Hoy se termina tu llanto. Hoy se termina tu dolor. Hoy se termina tu tristeza. Hoy se termina tu sufrimiento. Hoy se termina tu lamentación. Y Él se acerca al féretro, dice la palabra, y le da una orden al muchacho. No sabemos cuál era el nombre de ese muchacho. Usted no lo sabe, ni yo tampoco. ¿Cómo se llamaba? No lo sabemos. Pero Jesús le da una orden al que estaba allí en ese féretro muerto, diciéndole: joven, a ti te digo, levántate. La vida, que era Jesús, dándole vida a lo que estaba muerto. Este joven comenzó a levantarse, a incorporarse, dice la palabra de Dios.
Jesús en este momento quería que la gente viera cómo recobraba la vida este joven. La gente vio cómo Jesús levantaba a este joven. La gente vio cómo Jesús levantó a este joven y lo puso a hablar. ¿Qué habló? No lo sabemos. No podemos decir que habló esto porque no lo dice la palabra de Dios. Pero habló, pero no sabemos lo que habló. Y dice la palabra de Dios que Jesús lo entregó a su madre. Dime, ¿qué te ha dado Jesús a ti? Así como Jesús tiene el poder para dar vida, también tiene el poder de generar vida eterna. Y así como este joven fue levantado, así seremos nosotros levantados también. Así como Jesús entregó este hijo a su madre, así seremos nosotros levantados y nos entregará a nuestro Padre Celestial. Cuando este joven fue levantado, dice la palabra de Dios, todos, óigase bien, todos, dice la palabra del Señor, tuvieron miedo. ¿Y sabe qué hacían? A pesar del miedo, glorificaban a Dios. ¿Y sabe qué decían? Un profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado este pueblo. Hermano, entre nosotros se ha levantado un gran profeta llamado Jesús. A pesar del miedo, confiese que se ha levantado un profeta llamado Jesús, que Dios ha visitado a este país, Colombia, que Dios ha visitado a esta ciudad, que Dios ha visitado a tu familia, que Dios ha visitado a tu hogar, que Dios ha visitado a esta iglesia Vida Nueva. Se levantó un Salvador y es hoy que sigue todavía este Salvador en tu vida y en mi vida. Está en medio de nosotros. ¿Sabe qué hizo Jesús allí en este lugar? Con los discípulos, con la multitud y con la gente de la ciudad de Naín, que todos glorificaran a Dios y confesaran que Jesús estaba en medio de ellos. Así está Jesús en medio de nosotros. Y se extendió, dice la palabra de Dios, la fama de Jesús por todas partes. Como hoy, yo lo sigo creyendo que la fama de Jesús sigue por todas partes. ¿Sabe que en medio de la angustia, en que nadie resuelve nada, aparece Jesús y puso todo en orden y puso en ellos un acuerdo, un solo sentir? Y digo en ellos porque Jesús dice a través de la palabra, número 1, que muchos de sus discípulos, número 2, y una gran multitud
que lo acompañaba. Y por otro lado, había una madre viuda con mucha gente. Así que de estos tres grupos hizo un solo acuerdo, un solo sentir, como hoy. No hay denominación de iglesia, hay un solo pueblo, una sola iglesia, glorificando a Dios. Ese es el Salvador que tenemos hoy. Ha llegado a salvar la humanidad, ha llegado a salvar la ciudad de Valledupar. Hubo un acuerdo, hubo un solo sentir en ellos. De estos tres grupos hizo uno y los puso en orden a glorificar a Dios, a confesar de que un profeta de Dios se había levantado en medio de ellos, llamado Jesús, el Salvador del mundo. Jesús, que siempre obedeció a su Padre Celestial. Y en esta mañana quiero decirte a través de esta preciosa palabra y darte una reflexión en esta mañana, que Jesús como líder nos enseñó para qué estaba hecho y para quién estaba hecho. Aquí nos enseñó qué se hace en medio de la adversidad, qué se hace en medio de la angustia, y recordando que estaba Él siempre sometido en obediencia, lleno de Dios, y tomó las cosas con responsabilidad. En medio de la dificultad apareció el Salvador, y siempre va a aparecer, hermano, en medio de la dificultad, en medio de la angustia. Apareció el Salvador. Por eso el Señor nos enseña: van a llegar angustia, van a llegar tribulaciones. Y dice la palabra de Dios, muchas. Pero nos da la palabra, nos da la promesa. De todas ellas nos librará el Señor. Y de todas estas angustias nos librará el Señor. Vendrá la victoria, vendrá la bendición de Dios con más ahínco, con más fuerza. Vendrá la bendición de Dios. Sé que después de esto va a haber una bendición, hermano. Y sé y creo lo que anunció la palabra de Dios en aquel tiempo, es también esta palabra anunciándolo en este tiempo. Que después de la angustia, como esta familia, esta viuda, después del lloro, después del llanto, ¿sabe qué va a quedar? La fama de Jesús por todas partes. Porque Él es el que nos ayuda. Y sé que la mano de Dios en este momento está metida en este asunto. La intervención divina y poderosa mano de Dios se está moviendo en este tiempo. Doy gracias a Dios por haberme permitido este mensaje en esta mañana y darle la gloria a Dios por darnos una palabra de esperanza, así como se la dio a esta viuda que no tenía esperanza, así como esta viuda iba a enterrar sus sueños que había puesto en su hijo,
su único Hijo. Esa esperanza está viva. Esos sueños están vivos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús todavía vive. Porque Jesús todavía está aquí. Porque Jesús todavía está manifestándose. Y doy gracias a Dios por esta preciosa palabra. Hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde a todos. Y sigamos, que después de la adversidad, lo que viene es gozo, lo que viene es victoria, hermano. Por eso tenemos que mantenernos como líder, como estamos fundamentados en la palabra de Dios, que venga lo que venga, pero nosotros seguimos en la roca. Nadie puede caerse de esa roca, porque estamos sostenidos en ella y ella nos sostiene a nosotros. Doy gracias a Dios por esta palabra, hermano. Los amo en el amor de Cristo y que Dios me los bendiga. Amén. 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 Invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra con tu amor.